Y hablando de este temón que tiene que ver con relaciones conscientes, Maru es, además Sí. de tarotista evolutivo, es biodeco y es astróloga. Y desde la astrología es impresionante la cantidad de información que nos aporta la carta natal, la carta astral y en relaciones de pareja también. ¿Cómo estás, Maru? Un placer. Hola, Vani, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Realmente pasó un montón. Muchos años han pasado. Total, pero qué bueno verte. Yo te sigo en las redes, obviamente, y veo que estás ahí en Sí, pleno yo con lo que también. es astrología. Y así que Sí, la bueno. verdad que sí. Bueno, ahí, allá por el año en que nosotros nos conocimos, descubrí mi pasión en la astrología y en todo lo que uno puede sanar y entender de sí mismo, ¿no? O sea, fundamentalmente como eso, creo que fue lo primero que me voló la cabeza. Primero entenderme a mí, entender cosas que hacía años que hacía terapia y no les podía pescar la vuelta. Ahora cuando empecé a entender mi luna particularmente, que es cómo demostramos el amor, cómo nos vinculamos, nuestros mecanismos de defensa, bueno, y así otros planetas que tenemos dando vuelta en la carta natal, realmente pude como, bueno, entender un poco más cómo funciono, cómo reacciono, tomar medidas para tratar de no reaccionar y tener, como decís vos, una acción consciente, ¿no? Que eso nos lleva a tener después vínculos conscientes y elecciones conscientes. No elegir quizás desde nuestras heridas o desde nuestros traumas de la infancia. Bueno, todo eso se puede ver en la carta natal como complemento, obviamente, de otras terapias también. Ujú. Creo que la astrología todavía tiene como mucho para dar, para darse a conocer en cuanto a herramienta terapéutica, ¿no? Porque creo que todo el mundo hoy habla de cuál es su signo, cuál es su luna, cuál es su ascendente, pero creo que la pata que falta es ver, bueno, sí, ¿qué haces con todo eso que sabes, no? O sea, ¿cómo te Exacto. puede ayudar primero a conocerte mejor, que creo que mientras uno más se conoce, después puede tener vínculos más sanos en todos los aspectos, ¿no? Y después a vincularse con un otro, bueno, desde un lugar de conciencia, ¿sí? Exacto, que nos haga bien, porque vieron cuando pasa Exactamente. esto de que siempre se repite el mismo patrón de persona que elijo como pareja o elijo siempre parejas que no están disponibles emocionalmente, esto quiere decir que o Sí. te hacen ghosting o se van o desaparecen o no quieren nada o van viendo ahí medio tibiamente a ver qué onda, son Sí, personas o que están con otras, o están en otros vínculos, ¿no? también. Exacto, entonces a veces decís, bueno, pero entonces el amor no es para mí, no tengo suerte en el amor, o ¿por qué siempre me tengo que elegir de todos? Me tengo que elegir siempre al mismo. La astrología, qué nos brinda en este sentido? ¿Que hay algún planeta que esté relacionado con eso? Sí, en principio, bueno, como cualquier terapeuta te va a decir lo mismo, nosotros aprendemos lo que es el amor en la primera infancia, de los 0 a los 7 años, digamos, ahí queda grabado en nuestro inconsciente lo que para nosotros es el amor. Si estuvimos en un ambiente familiar violento, bueno, vamos a buscar reproducir violencia en nuestros vínculos. ¿Por qué? Porque es lo que para nosotros es el amor. Entonces, el primer planeta que nos habla de cómo elegimos nosotros y cómo nos vinculamos con un otro es la luna. Porque la luna está vinculada a la casa 4, que es la casa del hogar, a todas esas emociones inconscientes y a las reacciones o mecanismos de defensa que se activan cuando entramos en contacto con un otro, ¿sí? Y Ujú. entonces la luna es cómo nos sentimos amados nosotros de chicos y por ende va a reflejar después cómo amamos de grandes, ¿sí? Mm. Digamos, vamos a tener, por ejemplo, Lo que si significa el vemos amor para nosotros sería, ¿no? exactamente, es lo que Porque, significa el amor para cada uno y cómo lo claro, expresamos. Y ahí va a depender del signo, ¿sí? Ahí es ah, donde entra en juego el signo de la luna, en cómo expresamos el amor y también, por ende,
a quién elegimos, ¿no? Porque si mi manera de expresar el amor es como capaz una luna en Aries, una manera más combativa, más de pelea y de conflicto, y bueno, necesariamente voy a tener que atraer a un otro que entre en esa dinámica, ¿no? Que también haya algo de su carta natal que haga, por ejemplo, en los hombres, nosotros cuando vemos Venus, nos va a dar las características de las mujeres que los van a, los van a atraer o se van a sentir atraídos, ¿sí? Mm, Entonces, quizás alguien que tiene Venus en Aries, un hombre, por ejemplo, o bueno, o una mujer, hablemos de quizás ya queda un poco antiguo hablar, ¿no? De hombre y mujer, porque hoy los vínculos pueden ser entre dos hombres, entre dos mujeres, quizás alguien que tenga su energía masculina más desarrollada y tenga una Venus más aguerrida, como pueden ser las Venus de fuego, en este caso ujú. Aries, bueno, obviamente se va a sentir atraído por una mujer que sea más combativa, que vaya más al conflicto, que busque como la pelea. Viste que hay gente que Sí. busca como pelear al otro por Sí, cualquier cosa. si está tranquila la relación, le da como cosita. Es como, Exactamente. Es necesita como como, la pelea o el conflicto sí, porque si no se siente como exacto, incómodo. exacto, porque si está como todo en calma, Sí, entonces no hay amor. claro. Porque la luna en Aries entiende el amor como conflicto, ¿no? Como pelea, como conquistar más territorios, como avanzar por encima de un otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que aprendió e internalizó como concepto de amor. Mm, Entonces, cuando hay calma, cuando hay tranquilidad, cuando hay quietud, cuando todo fluye en armonía, su inconsciente le dice, bueno, acá no hay amor, entonces busquemos pelear, ¿sí? eso. Y buscan Tiene, desarrollar pelea por cualquier cosa. tiene sus dos lados, ¿no? Como la luz y la sombra en este caso. Lo podemos Sí, vivir muy exacerbados o lo podemos vivir ya en la sí, parte más evolutiva y totalmente, consciente, más tranqui. totalmente, por supuesto. Obviamente las lunas también nos dan nuestros talentos, o sea, cuando uno logra ir trabajando en su persona y desarrollándose, esta luna en Aries te va a dar una independencia, ¿no? Capacidad de abrirte camino en lo que vos quieras, de emprender, ¿no? Esto ya no va a ser un avasallar sobre un otro y salir a pelear por pelear, sino pelear por lo que es mío, poner mis límites, ¿no? Saber poner límites. Por eso es que, por supuesto, todo tiene su luz y su sombra y también depende del estado de conciencia de cada uno y lo que cada uno vaya trabajando en su persona. Pero Ujú. digamos, así como generalidades de Sí, poquito es, de lo que podemos ver, porque la verdad que somos una combi. Cuando alguien te dice, bueno, y yo que soy de Capricornio, ¿qué me puedes sí, decir? No, o sea, somos una combinación de un montón de planetas, porque si pones a 10 personas de Capricornio, al lado vas a ver que las 10 son totalmente distintas. Quizás tengan algunas cositas en común, pero va a depender también en qué área se desarrolla ese sol que está en Capricornio, ¿no? Cómo está aspectado, o sea, hay que ver siempre la carta completa. claro, porque son Pero muchas cosas para, que sí, intervienen, ¿no? En el sí, caso, por ejemplo, de la luna, también recuerdo esto de como también nuestro lugar seguro, ¿no? En este sentido. exactamente. Sí, es como nuestro mecanismo de defensa, nuestro refugio al que nosotros intentamos volver cuando nos sentimos atacados, ¿no? Pero eso no significa que nos estén atacando. O sea, a veces estamos en una conversación con otra persona, generalmente esto se activa en pareja, en los vínculos de pareja, ¿no? Porque son como los vínculos que nos tocan quizás la fibra más sensible nuestra, ¿no? Ujú. Entonces, volvemos a la luna en Aries porque es como la primera, después vamos a ir avanzando con las otras. La luna en Aries también, cuando se siente atacada, ataca el doble. Y entonces ya el Mm, conflicto escala, ¿no? Porque su refugio es el conflicto. Por eso está también representada con el arquetipo del guerrero. Es como, claro. en su estado más evolutivo, por supuesto, gana batallas, ayuda a otros, abre caminos y cuando se activa el mecanismo lunar, que es como lo más primitivo que tenemos, es pelear por pelear, porque así yo me siento amada, me siento segura, me siento resguardada, ¿sí? Quizás Ujú. cuando fueron niños, una luna en Aries seguramente tiene que haber vivido en una casa con una energía de un arquetipo materno,
por lo mismo, digo, no tiene que haber sido la madre específicamente, pero la persona que haya ejercido ese rol, que seguramente haya sido como muy avasallante también sobre la persona, sobre el niño, no le haya dejado como quizás manifestar sus deseos, ¿viste? Esas mamás que le dicen, no, deja que yo lo hago por vos. No, Ujú. vení que yo, no, que entonces como que todo el tiempo se está como restringiendo la expresión de ese niño, de alguna manera se guarda como una cierta frustración y una cierta ira porque no le permite desarrollarlo. Obviamente que también esto se hace desde la inconsciencia, ¿no? No es que la madre está buscando coartar la libertad del niño. Pero a veces en ese afán que tenemos de cada uno con las herramientas que tiene en el momento que le toca vivir su maternidad o la crianza de un hijo, Sí, bueno, uno no a se veces... da cuenta, pero sí, claro, sucede. Exactamente. Ujú. Y sobre todo, 20, 30 años atrás, hoy tenemos un montón de herramientas que nos hablan de la crianza consciente, de tener el Ujú. respeto por las Exacto, infancias, o sea, hay un montón de cuestiones que antes no estaban disponibles, ¿no? exacto. Entonces, Y ahora lo podemos ver en esto. Entonces ahí queda como sí, haciendo el repaso, o sea, como nosotros vivimos, también puede ser a quien fue no representó a nuestra mamá, el amor de mamá de cuando éramos sí, chicos, como este espacio seguro y desde ese lugar, entonces vamos a reaccionar, si se quiere, cuando nos es que sentimos sí, amenazados dentro de la pareja. Entender este punto es fundamental, porque primero sí. te hace ver en qué lugares, digamos, en qué momentos sentís que, ¿no? Que está siendo atacada, entre comillas, en el inconsciente. Totalmente. Además, Y estamos cómo hablando de una reacción, ¿no? No estamos hablando de una acción que de uno una toma acción, exacto, voluntariamente. La reacción supone que es algo que yo no puedo controlar. ¿Por qué? Porque no lo paso por la razón. Porque es un exacto. mecanismo inconsciente que se activa. A veces es con algo muy chiquito, ¿no? Con algo muy sutil. Pero bueno, para el inconsciente sabemos que ese ataque es real o simbólico, para el Ujú. inconsciente es lo mismo, lo toma como real, no lo puede distinguir lo que es real de lo que no. Entonces, lo mismo pasa, bueno, obviamente con todo, ¿no? O sea, con la ansiedad, cuando uno sufre ansiedad, el inconsciente siente que está siendo atacado. Y si nos Ujú. ponemos a pensar, quizás no tenemos ningún depredador enfrente que nos esté Exacto. atacando. Pero bueno, hay algo ahí del orden de lo simbólico o de los pensamientos que están en nuestra mente que hace que el organismo lo tome como algo real y se prepara Mm. para esa huida de ese ataque, por eso se acelera la respiración, por eso se incrementa el flujo sanguíneo, porque en realidad esa es la respuesta de la naturaleza, es si alguien me viene a atacar yo tengo que salir corriendo, Exacto, sí, totalmente. Entonces, ¿no? eso es algo que uno lo tiene de manera inconsciente, por eso traerlo acá al consciente es Sí, buenísimo. Acá te propongo, no sé si quieres ir por cada uno de los signos o lo sí. dejamos para después y vamos para las generalidades y también podemos hacer la generalidad de Venus, como el otro planeta. Dale, no, si querés hacemos así un poquito de, ahora pasamos a la luna en cáncer y vamos viendo como esas generalidades de, obviamente no estoy profundizando en todo No, porque si no totalmente. Es tenemos, un pero montón. bueno, a los que le interese quizás aprender más, yo Eso, también doy clases de astrología, así que bueno, se pueden sumar y eh, al menos en un nivel inicial donde se ven todas, ves hasta aprendes un de la montón. luna, Sí. exactamente, aprendes un montón. Ya Pero dimos lunas en Aries, ¿no? lunas en Aries. Ahora sería lunas en Tauro, En Tauro, exacto. ¿sí? En Tauro, Así que bueno, atención las bueno, lunas en Tauro. Después las lo vamos a lunas hacer en cómo se Tauro. busca la carta. ¿Cómo? Ah, Después sí, les sí, podemos por decir cómo se busca supuesto. la carta. Ajá. Bueno, la luna en Tauro principalmente le da como, o sea, fueron seguramente niños que vivieron en un entorno donde se le dio mucha importancia al cuerpo, a todas las necesidades corporales, ¿no? A satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? De Ujú. tener un buen descanso, una buena alimentación, eh, de tener como mucho contacto con el cuerpo, ¿viste? Quizás madres muy cariñosas o un entorno familiar muy cariñoso, muy afectuoso, muy de abrazarse, de hacerse mimo, ¿sí? Y también una familia que le dio como mucha importancia al tener cosas materiales, ¿no? Porque eso le generaba quizás estabilidad, ¿sí? No sé, ya sea propiedades o, bueno,
muchas cosas, viste que Sí. entras a casas donde está la cafetera, la licuadora, la tostadora, la exprimidora, O uno le da el todos los valor artefactos eléctricos, sí, para la claro, cocina sobre todo, ¿no? Porque Tauro, principalmente con las lunas en Tauro con la comida, es como, ese es claro. ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de grande se les activa ese mecanismo lunar, se suelen refugiar comiendo, durmiendo, ¿no? Poniéndose muy tercos, muy en no. No, mi postura es esta y no escucho otras. Es como que se les cerraron los oíditos directamente. Claro. Porque no es como que dejan de escuchar. Entonces el no es como Aries pelea, ellos empiezan no, 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 no. Y ahí qué hacen, van y se embuchan, se llenan de comida. Por eso quizás hay estos atracones que a veces se da a la gente cuando está mal emocionalmente, viste, cuando hay algo Sí. que te sacó de eje, bueno, voy a comer, voy a embucharme. Y después también demuestran el amor de esa manera, le cocinan a un otro, ¿no? Se preocupan de que haya comido, de que haya almorzado, es siempre esa pregunta de cómo dormiste, comiste, almorzaste, tomaste, ¿no? Es como, eso es Mm, súper característico de la luna en Tauro y después también bueno, capaz en sus partes menos evolucionadas, es el comprar, por tener cosas materiales, supone, conozco a algunas personas con luna centauro y bueno, van al supermercado y no compras un paquete de Cif, son 10, ¿no? De todo, mucho. La claro. heladera explotada, o sea, hay 10 potes de yogur, 10 potes de queso crema, o sea, todo en abundancia. Porque Totalmente. también puede haber sucedido que a lo mejor, como la astrología se basa mucho en polaridades, a lo mejor, como yo digo, bueno, se le dio mucha importancia a todo esto cuando eran chicos, pero a lo mejor hubo un momento donde no lo tuvieron o donde sintieron que no lo tenían en la medida que ellos consideraban. Entonces se va siempre al extremo. Son esas personas que te demuestran regalándote cosas, ¿viste? O sea, Exacto. todo cosas materiales o comida. Es Ujú. como, bueno, también si querés quedar bien y querés ganarte un corazón de una luna en Tauro, regalar un chocolate, no sé, algo que le guste. Eso, totalmente. Es una forma, así Porque que se van dando cuenta. esa es una forma de llegar a una luna en Tauro siempre. Y bueno, cuando uno puede hacer consciente este mecanismo, quizás puede desactivar esta terquedad, ¿no? Esto de empacarse, es que la figura, el símbolo que representa a cada signo, no es Sí, arbitrario. Nosotros vemos el toro, ¿viste? Se queda ahí fijo sí, es en terco, la terco. suya. Es tremendo. Terco, terco, Lo que terco. está Tauro es terco. Vamos Pero ahora bueno, sí, con el pero otro, para porque que nos también quedamos. tiene sus talentos, vamos a decir cuáles Ah, son sus talentos, porque si no solo le queda la sombra. te queda solamente eso, ok. Cuando logra, digamos, trabajar este mecanismo, Sí, tiene la capacidad de tener mucha estabilidad interna, porque Tauro tiene la capacidad de sostener en el tiempo todo, ¿no? Porque tiene esa constancia, esa perseverancia, tiene la paciencia del que entiende de los tiempos naturales, ¿no? De la mm, calma, de la receptividad, y tiene la capacidad también de darse lo que necesita, de poder satisfacer sus necesidades plenamente. Entonces, bueno, los taurinos tienen su luz también. sí, totalmente. Bueno, Vamos ahora con los pasamos primeros, capaz a... que seis, capaz que Maru, ¿no? Lo primero sé porque nos va a quedar bastante más largo para los siguientes seis, así que lo vamos a dejar para una siguiente etapa. Y también Dale, porque después tenemos que ver Venus y hay otras preguntitas también que quiero hacer que tienen que ver con dale. compatibilidad de parejas, con sinastría de parejas. Si hay algunas relaciones que se creen como más afortunadas unas que otras. ¿Qué tiene que ver Ok. Casa 7 también con la astrología? Porque viste que a veces dicen esto, ¿no? Bueno, tenés que ver cuál es la casa que te complementa. Y ahí también hay otra cosa que me parece, bueno, nos quedan como 3 capítulos más de astrología, pero Viste ¿cómo que el nunca es ascendente? corto la astrología, nunca es No, corta. tal cual, La gente cree que es como un horóscopo, que vamos a decir sí. 3 palabras y es imposible. Y hay otras también que pensaba que son interesantes, es
después si la carta te marca así como algunas relaciones kármicas, si podemos ver a través de la carta si la pareja, si marca algún tiempo, o bueno, estas cuestiones así también, o cuáles pueden ser los momentos en los que estamos más abiertos quizás a Sí, relacionarnos. totalmente. Ahí Porque ya habría que meterse un poco en lo que es astrología horaria o electiva. De hecho, todos los reyes, incluso los que siguen en la actualidad, antes de casarse y demás, hacen las cartas natales. Y mira, hacen las cartas natales del momento, cuál es el mejor momento para, por ejemplo, celebrar una boda real. O sea, todos tienen sus astrólogos y lo mismo, podés hacer si tenés algún viaje importante o lo que sea. Sí. Ahora, con la astrología podés abrir infinitamente hacia un montón de universos, genial. básicamente. Eso es importante porque significa para la gente que nunca ha escuchado astrología es que cuál es el momento más oportuno donde todos los planetas, esto se ve mucho en redes, ¿no? Pero es como todos los Sí, planetas te acompañan energéticamente para que aquello exacto. que vos decías no esté trabado. Porque a veces queremos hacer cosas y, bueno, en línea general, la Sí. energía planetaria no estaría colaborando, entonces por eso se utiliza tanto la astrología Sí, para momentos como exactamente. O sea, a ver, no es que no se pueda hacer porque claro, no, digamos, no es que uno va quizás a dejar de hacerlo, pero si tenés la posibilidad de ver si, no sé, preparar un casamiento es más sencillo en una época o en otra, y bueno, entonces es una herramienta que está buena poder usarla porque quizás donde está un poco más trabado, bueno, te vas a encontrar con más obstáculos en todo lo que es administrativo, quizás, ¿no? En esto de que, bueno, pido una cotización, no me la mandan, me dilatan, ¿no? O sea, es como, hay muchas cosas que entran en juego, entonces para que vos puedas vivir ese proceso lo más tranquila posible. exacto. Bien, así que bueno, tenemos ahí como un montón, pero bueno, vamos con estos primeros 6, si te Primeros parece. seis, dale. Los primeros Vamos con 6 la de luna la luna. Ujú. de la luna. La luna de Géminis, bueno, acá Géminis es un signo que es súper mental, es un signo de aire, entonces acá se le dio como mucha importancia a lo intelectual, ¿no? ¿Viste esos chicos que por ahí venían con buenas notas del colegio y bueno, ahí era felicitado recién, como se le dio mucha importancia al ser inteligente, al cultivar el estudio, a leer, ¿sí? Pero también interactuar con muchas personas, quizás tener muchos vínculos un poquito más superficiales, porque bueno, Géminis no profundiza mucho. Géminis tiene como, abre como yo digo siempre, muchas ventanitas de Windows Sí. y va quedando ahí todas abiertas y después se termina como a veces diluyendo, no se sabe bien por dónde se empezó ni dónde va a terminar, pero sí tienen esto de que Por ejemplo, que les estudian gusta. mucho y no terminan en nada de lo que estudian, de lo que hacen. Exactamente, sí, pero bueno, para eso también lo importante es ver, digamos, qué debería estudiar, ¿no? O sea, una luna en Géminis quizás no debería meterse en una carrera que vos digas de Carrera grado muy larga. pesada, Mm, carrera larga porque no la va a terminar. Las carreras claro. quizás, a ver, obviamente hay que ver toda la carta natal, Sí, ¿no? sí. Pero digo, como características así generales, quizás tendrá que buscar cosas cortas, porque tienen la capacidad de mantener la atención durante poquito tiempo, porque después ya saltan a otro. Para otra cosa. O algún tipo de enseñanza que sea más dinámica, ¿no? Que no sea tan lineal, tan teórica, tan antigua, porque bueno, eso quizás hace que pierdan un poquito el foco. Entonces acá lo que pasa es que, ¿qué pasa con la emoción, que es la luna? La empiezan como toda a tratar de intelectualizar, porque para ellos el intelecto es como Sí. recibieron el amor. Entonces, Mm, quizás les cuesta con estas dos polaridades que tienen sentir, porque todo lo pasan al plano de la razón. Entonces, cuando se activa este mecanismo lunar, se vuelven quizás muy contradictorios, o sea, o piensan una cosa y dicen otra, ¿sí? Eh, empiezan como a sentir que fallan un poco en esto de la seguridad, ¿no? Con la luna en Géminis le cuesta la seguridad si no le están validando su parte intelectual. Entonces ahí se dispersan, es como que, bueno, un poco se van. Ahora, obviamente, tienen talentos, o sea, tienen el don de la palabra, ¿no? Cuando logran también desarrollarse y avanzar, logran poder poner en palabras lo que sienten y pueden ayudar a otros
hacerlo, ¿no? O sea, Ujú. pueden ser muy buenos coach, ¿no? Viste que a Mira, veces uno, viste cuando uno llega como medio perdido, cuando está como que uno no mismo no puede ponerle palabras a lo que siente, bueno, la luna Géminis quizás te puede ir como que te va tirando esas puntitas para que vos puedas poner en palabras cómo te sentís, ¿no? Porque son buenos comunicadores, son muy sociables, son muy abiertos, tienen la capacidad de ver como los dos polos de las cosas. Bueno, voy apurándome porque si no, no vamos a llegar ni a las 6. Bueno, claro, dale. Para más información ya saben que tenés tu curso, pero ahí le vamos dando las generalidades como para que puedan interpretar cómo se va manifestando, cómo interpretás vos el amor, básicamente. exactamente. Bueno, si no quieren estudiar, también se pueden hacer su carta natal y ahí pueden aprender más de uno, ¿no? Eso, Bueno, la luna en cáncer nos toca ahora, el cangrejito, que no sí. por nada, no por nada lo representa un cangrejo, porque tiene como esa coraza dura por afuera, pero por adentro son súper tiernos, súper tiernos. Por eso es que ponen a veces como mucha distancia. Bueno, Mm. obviamente acá, cuando el niño fue chico, creció en un entorno familiar donde había como mucha simbiosis, ¿no? Entre la madre o la persona que cumple ese rol, ¿sí? Mucha calidez, mucha sensación de pertenencia al clan. Viste que hay personas que después cuando crecen como que todo lo hacen en clan, o sea, va toda En la familia familia, junta, sí. o sea, les cuesta, bueno, no es que les cuesta, a mí me cuesta porque yo no soy luna en cáncer, yo tengo luna en acuario. Ok, A sí, mí, ya a vos mí el clan igual, me yo soy cuesta un igual. montón. A nosotros nos cuesta pegarnos, claro, de todo lo contrario. Exactamente. Por eso digo, les cuesta ir solo. A mí me cuesta cuando los veo todos juntos. Sí, Es tremendo, mire, se me escapó ahí la luna en acuario, ¿viste? la luna en acuario, sí, somos Entonces, así. bueno, obviamente crece como una especie de mundo de ensoñación, básicamente. Como que, bueno, todo es, ¿viste? Todo es amor, cuidado, protección, amorosidad, simbiosis, mucha ternura. ¿Y qué pasa? Es como que sale del útero y sigue prácticamente como en un espacio similar, ¿sí? Entonces, en la pareja se puede ver, por ejemplo, que, a ver si es así el ejemplo o no, de A que ver. tenga que hacer todo junto, No, muy apegado, o no, bueno, o puede cómo ser, se puede ver bueno, en la acá pareja. lo que ocurre cuando se activa este mecanismo lunar es que pueden suceder dos cosas. Una, o que la persona se ponga en rol de madre, Ah, ¿sí? De maternizar. su pareja, Ajá. ¿entendés? Entonces, va a tratar a su pareja como si fuera su hijo. ¿Por qué? Porque, Uf, bueno, lo va a querer cuidar, maternar, nutrir, proteger, y entonces ahí ya vamos a estar hablando de una una pareja que no va disparidad a ser ahí. tan pareja, va a haber una gran disparidad. O, ¿por qué? Porque después lo que sucede cuando se activa el mecanismo de defensa es esto, desde la manipulación. Yo te doy todo esto para que vos me necesites, ¿no? Porque eso es lo que dice el inconsciente. Yo te Sí. tiro todo esto para que vos me necesites a mí y, claro, obviamente pretenden como a cambio lo mismo, pero sin pedirlo, ¿no? O sea, el otro no sabe qué es lo que vos vas a necesitar. Pero pretenden que como la madre satisfacía sus necesidades sin tener que ponerlas en palabras, porque era un niño, un bebito, bueno, esperan lo mismo. Entonces se ponen como en eso de, eh, sino en lo contrario que es ese rol aniñado, de bueno, me Mm. empaco, me encierro, no me diste lo que yo quiero, viste que al final esto no servía, no, claro, como que se busca esa simbiosis, no existe, no va a existir nunca, porque el otro no puede adivinar, ¿sí? Y ahí se vuelven como negadores de la realidad, ¿no? Y van a estar como buscando lugar de pertenencia en todos lados, en el trabajo, si van a un club, en el club, como que van a buscar tener como pequeñas familias en todos los ámbitos, ¿sí? Ujú. Porque vuelven como a eso, al ser niños. Bueno, no, mi mamá es la única al final que me comprende entonces porque me da todo, ¿no? Claro, Ahora, sí. cuando salen de ese refugio emocional, sus talentos es que son sumamente empáticos porque del mundo de las emociones se entienden perfectamente, entonces van a tener la capacidad de brindar contención y seguridad emocional a los demás, ¿sí? Sí, que es sumamente lindo e importante. Sí, totalmente. Sí. Luna en Leo. Bueno, Ay, ay, ay. acá los leoninos, que los queremos mucho, son los mejores del oro. La luna en Leo claramente fueron niños que fueron muy esperados por
toda la familia, no solo por la madre. Entonces los hicieron sentir muy especiales de chicos, les resaltaron como sus habilidades, sus talentos, sus brillos, la importancia de la valoración. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Si no se Cuando siente no soy así el en la centro, pareja, claro, cuando chao. no soy el centro del universo. Ahí va, ok. Listo. Porque son los únicos que brillan y que son especiales. Son muy susceptibles, o sea, porque tienen un corazón enorme. Son de los corazones, viste, más bonachones, pero son muy susceptibles. Entonces, si ahí sienten que no son valorados, que no les están como, porque tienen algo de inseguridad, ¿no? Si no les están reforzando todo el tiempo lo bien que hacen las cosas, lo buenos que son, ¿no? Es como que ahí se les activa, bueno, su mecanismo lunar y se cierran mucho, se cierran mucho. Es como, es todo o nada a veces, ¿viste? Es como, ah, Ah, bueno, entonces yo no soy el mejor, chao, pego el portazo y me voy. Y son muy teatrales, muy histriónicos, muy, ¿viste? De mucho drama, así que ujú. despliegan mucho drama, porque se sienten como rechazados totalmente, ¿viste? Le estás tocando una parte muy, muy íntima, ¿sí? Ujú. Eh, Ahora es y difícil poder, genera, o sea, llegar a eso de decir, ok, estar todo el tiempo, ¿no? Porque al ser tan susceptibles, sí, es un nivel exigente de ahí de amor y de es cariño un signo totalmente exigente, pero en todo, ¿no? Y principalmente con ellos con mismos. ellos mismos, sí. Porque, digamos, como que ellos buscan la perfección todo el tiempo. No va a haber nadie que lo haga mejor que ellos. Bueno, después te va a venir quizás un virginiano en otros aspectos y te va a decir nadie lo hace mejor que Virgo, ¿no? Pero bueno, Está bien, porque miren hasta el último detalle. Pero el leonino, como todo lo hace de corazón, ¿viste? Y es como que busca siempre lo mejor para todos, y es como, bueno, sí, eh, son muy susceptibles, por eso siempre hay que ir con un poco de tacto y delicadeza. Siempre primero tenés que decirle algo lindo para después tratar de llegar a la otra parte, que no les va a gustar tanto. ok. Pero bueno, obviamente tienen grandes talentos, son líderes natos, o sea, la gente los sigue porque, bueno, digamos, de verdad que saben liderar, saben empatizar con el otro, hacen las cosas de corazón, son muy leales, muy leales. Pero bueno, por eso esa susceptibilidad, en cuanto sienten que esa lealtad se quebró o se corrió 1 milímetro, sonaste, porque ahí Ujú. se cierran un montón, ¿sí? Bien, Eh, vamos ahora con, ¿nos queda Luna de Virgo en Virgo? Luna en Virgo, sí, la luna en Virgo. Bueno, la luna en Virgo y Virgo en general tiene como la noción siempre de lo poquito, lo pequeño, ¿no? Porque Virgo busca como desarrollar cada partecita de un gran esquema, ¿no? Ujú. Especializarse como en esa tarea, aunque sea muy chiquitita, pero hacerla perfecta. ¿Sí? Entonces, desde pequeños quizás tuvieron que ser muy maduros rápidamente, se esperaba que fueran muy ordenados, ¿no? Una madre que exigía también quizás mucha limpieza, mucho orden, como que no los dejaron ser muy niños, porque viste que el niño toca, se ensucia, juega, aprende, desordena. No, acá es Sí, como que fue un adulto, un viejito desde chiquito, ¿no? sí. Ordenado, calladito, limpio, ¿no? Como que no estuvo siempre al servicio, ¿no? Tuvo que ser útil, tuvo que prestar atención a los detalles. Entonces, quizás costó mucho desarrollar las características de un niño. Ujú. Entonces, fue como postergando su deseo. Entonces, cuando se activa este mecanismo lunar, ¿qué va a estar? Va a estar buscando como la falla en el otro, ¿sí? ¿En qué se equivocó el otro? ¿En cómo lo podría haber hecho mejor? ¿Sí? Uf, Eh, Porque, bueno, sí, hacia acá hablábamos de perfección. Virgo pasa todo por un filtro 20.000 veces hasta que cree que puede llegar a hacerlo perfecto. Y ahí muchas veces se pierde de actuar porque no vamos a llegar nunca a la perfección, ¿no? ujú. Entonces, Es decir, bueno, que cuando por se ejemplo, activa, en las parejas no, en las parejas le costaría mucho quizás delegar mucho, o sí, la crítica de cómo sí, del son haber personas que son muy críticas, pero, o sea, no críticas por
por criticar desde el chusmerío, sino porque apuntan a que lo hagas No les falla. perfecto. Y nunca lo vas a hacer perfecto, porque nunca lo vas a hacer como ellos tampoco. Exacto. Entonces, es muy difícil poder satisfacerlos. Y con desactivar el mecanismo lunar, más, porque imagínate que todo el tiempo va a estar buscándote donde, viste, donde está la hilacha ahí suelta, Sí. y se van a poner a responder de una forma muy mental, muy racional, como viste, con mucho juicio. Entonces, se van a restringir como todo, ¿no? Es como, bueno, yo demuestro hasta acá, siento hasta acá, es como todo con mucha restricción. O sea, no existe la espontaneidad, es muy difícil. Se empiezan también como a obsesionar, sino con la limpieza, con supervisar absolutamente todo. Bueno, pueden llegar a desarrollar temas de alimentación también, porque restringe también todo lo que tenga que ver con el cuerpo, con la alimentación, con la salud. Bueno, Ujú. puede ser eso o pasar y somatizar, ¿no? Pasan todo por el Exacto. cuerpo. Se Sí. somatiza absolutamente todo. Después, cuando logran salir de ese refugio emocional, son personas súper serviciales, son muy buenas para la rutina, para ordenar, para organizar, para todo lo que es administración, ¿no? Para poder Ujú. saber quién puede hacer mejor el trabajo. Y obviamente son amantes del trabajo, son prácticos, son realistas. Bueno, ahí hicimos un breve recorrido Qué lindo. para las Buenísimo. primeras 6 lunas. Sí, Ahí tenemos las primeras 6, ¿no? sí. O faltaba alguna. Sí, sí, sí. No, Buenísimo. las primeras Ahí sí. les vamos a dejar ahí pendiente para la siguiente, Sí, hacerlo con las otras 6, porque fíjense que te trae mucha conciencia de cómo nosotros reaccionamos, porque si hay algo que queremos a veces mejorar también mucho en el vínculo, es la comunicación. Principalmente creo que sí, esto de o me cuesta comunicar lo que siento, o me cuesta comunicar mis necesidades y espero que la otra persona se dé cuenta porque, bueno, yo hice esto y pasa en todo lo mental, ¿no? En que capaz lo sí, comunico de mala manera, esa es la otra. En que también. quizás cuando lo comunico no considero la otra persona. A ver, levante la mano. Cuando lo comunico con la otra persona, quizás no estoy comprendiendo su forma de ser Exactamente, sí, y bueno, y yo voy, comunico y digo lo que digo, entonces mucho tiene que ver un poco ahí con comprender desde qué lugar reaccionamos sí, y para nosotros después sentirnos mejor también, ¿no? Más que nada en el vínculo, porque esto es creo que es un paso a paso, porque el vínculo totalmente. crece y se fortalece en esos detalles, en la comunicación, en los gestos, en el entendimiento, en prestar la Sí, atención a tu pareja, cómo es que decodifica el mundo, ¿no? Decodifica el mundo. exactamente. Sí, totalmente. O sea, por eso es que, digamos, hoy, ahora se habla quizás mucho de las sinastrías, pero bueno, la sinastría Sí, lo que nos permite en cualquier tipo de vínculo, no necesariamente de pareja, es ver cómo el otro ve el mundo, cómo el otro comunica. Y que el otro pueda ver cómo yo veo el mundo, cómo yo comunico y tratar de buscar algo en el medio, ¿no? ujú, Entre tu forma de comunicar y mi forma de comunicar, bueno, ¿cuál es una forma nuestra? ¿Qué podemos hacer? Para eso está bueno poder entender la carta del otro, primero la de uno, ¿no? la Porque si yo propia. no sé quién soy yo, no voy a poder saber quién es el otro, ¿no? Pero bueno, eh, para Fíjate eso, ahí que volvemos al amor propio, ¿no? En definitiva. sí, En definitiva, totalmente. cómo podemos manifestar o tener o mejorar quizás nuestra relación actual es Sí, conociéndonos más a nosotros en profundidad. Si hay algún conflicto hoy en día en tu pareja o hay algo que no te gusta, lo primero creo que uno tiene que hacer es, a ver, a mí, ¿por qué no me está gustando? ¿Qué me sí, está es pasando a mirarse mí? a uno ¿Por qué no mismo, me quiero? ¿no? Exactamente, mirar uno mismo qué es lo que tiene que mejorar, porque el otro siempre va a ser un espejo nuestro, ya sea un espejo directo porque va a ser lo mismo o un espejo indirecto porque va a haber algo ahí que yo no estoy pudiendo hacer y el otro sí y a mí me da bronca. O sea, si yo no Ujú, puedo decir que no y todo el tiempo estoy diciendo que sí, estoy cediendo, cuando me encuentro con el otro que me dice, no, mira, la verdad no tengo ganas, me voy a ujú, enojar. ¿Por qué? Porque es lo claro, que yo no puedo hacer, ¿no? Entonces, es este aprendizaje constante, este ida y vuelta de primero mirarnos a nosotros,
qué es lo que tanto nos molesta, y en general vamos a encontrar que muchas veces son cosas que traemos de la infancia o de problemas que las mujeres quizás en el vínculo con su padre y hacen como esa traslación en la Sí. pareja y que es muy difícil a veces separarlo, pero bueno, está bueno poder trabajarlo porque, porque sí, un poquito que Eso, somos todos de manual, sí, estamos sí, todos sí. bien tipificados con muchas características. Pensás que a vos te pasa solamente, no. Nos pasa a todo el No, mundo no, y claro, por eso yo te levanto la mano en todas, ¿eh? todos tenemos, todo nos pasa, nos ha Sí, pasado, nos va a seguir o pasando. sea, nos va a volver, nunca me pasó ni me volverá a pasar, como dicen algunos memes. Te juro. Sí, Esto es interesante de poder ver, bueno, esto, de poder ir entendiéndolo. O recién estuvimos hablando de la luna y también nos toca para ir terminando lo que tiene que ver con Venus, después lo podemos ir desarrollando en signo por signo, pero creo como que esto es un poco más la base, ¿no? Acá ya cuando hablamos de Venus ya vamos a hablar de la persona que me atrae. Ahí ya nos ponemos en el ámbito de las personas que dicen por qué siempre atraigo a las mismas personas, por qué siempre me pasa lo mismo, porque hay algo que te puede pasar, si es que ya no te pasó, es que no tiene que ver con la pareja, muchos conflictos, tío. O sea, en realidad tiene que ver con vos, ¿no? Y cómo lo podés ver exacto. eso en tu realidad es que supongamos en una pareja, nada, en una discusión puedan decirte, no sé, sos muy sensible, te tomás todo muy personal, muy a pecho, etcétera. Cambiaste de pareja y con la otra pareja hasta te puede llegar a decir la misma frase, si se quiere. Y vos Sí, decís, pero ¿cómo? Si totalmente. son dos personas diferentes. Claro, porque el tema está en vos ahí, cómo lo vas interpretando. Sí, totalmente. Bueno, las Venus en Aries funciona a veces muy similar a lo que es la Luna en Aries, ¿no? Porque comparten como esas características, o sea, es una persona que sale a buscar lo que quiere y lo conquista, o sea, no importa si da la fuerza o no, es como que voy y lo caso, ¿viste? Así medio como la prehistoria. Sí, Palo y me lo llevo, o sea, es así, como que tampoco hay mucho registro del otro, si quiere o no quiere, es como, ahí bueno, va. yo avanzo. Entonces, como que va en busca de su deseo. Entonces, bueno, ahí también si es una persona que le gusta la aventura, el riesgo, ¿no? Entonces, va a tratar de o bien buscar una persona que tenga estas características, ¿sí? Sí, Porque para que la acompañe, o bueno, alguien que quizás que si no le gusta, pero que le diga a todo que sí. Que hay muchas también personas que, bueno, con tal de no entrar en conflicto, que después eso será para otro tema, a todos dicen que sí, y bueno, de ahí te siguen. Pero como que el mando y está ahí en esa Venus en Aries, esa Venus en Aries, ¿viste? Es, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero como que no tiene muchas vueltas en, en los sí, vínculos. Yo lo voy a hacer, con vos o sin vos, no importa. Ahí ya va. eso será para... Y también disfruta mucho, obviamente, del conflicto y la pelea, ¿sí? La Ujú. Venus en Tauro, que ahí está como en su domicilio, en su casa, porque Venus es regente de Tauro, se va a sentir atraída por personas estéticamente muy lindas, ¿viste? Muy, como que le presten mucha atención a su imagen, a su cuerpo. Son personas que van a tener mucha autoestima y mucho amor propio, entonces también buscan eso en un otro, que la Mm, persona, digamos, tenga, no van a estar con una persona que no les dé, o sea, que no tenga autoestima, porque no les resulta atractivo, porque como ellos sí la tienen, ¿viste? ah, claro. Van a tener quizás muchas capacidades para lo artístico, para lo culinario, como, bueno, ahí quizás son esas personas que se pueden llegar a conocer en, no sé, capaz en la clase de cerámica, o si fueron a tomar un curso de cocina, viste que está de moda poner las clases de sushi, para conocer gente, bueno, todo ese tipo de cosas. Les va a gustar el confort, ¿viste? Nada de nos vamos a un camping, no, nos vamos al hotel 5 estrellas, todo incluido, con masaje, con spa, con todo. Me encanta. La Venus en Géminis, por ejemplo, conquista y seduce desde la palabra, porque Ujú. bueno, su Comunicadora. intelecto y su don de comunicación va a estar puesto ahí. Entonces, quizás sean
vínculos a lo mejor en principio un poco más superficiales, pero que siempre van a estar motivados y atraídos desde la palabra y desde la inteligencia, ¿no? Van a estar buscando a ese chispita que rápidamente siempre pueda estar contestando algo gracioso, divertido, que sea como más liviano, ¿viste? No que vaya a las profundidades como otros signos, que Exacto. también levantó la mano. Venus en Cáncer, obviamente, esto que decíamos como de la luna en Cáncer, van a buscar un poco maternar, ¿no? Van Mm, a ser como muy empáticas, van a tratar de, es como que desde chicos se van a poner en pareja desde muy viste que hay personas que se ponen de pareja cuando ya están en el colegio. Y quizás hay otras que, como capaz una Venus en Capricornio, que por ahí puede ser que se ponga de pareja muy grande, ¿sí? Bueno, la Venus en Cáncer desde ya es como la Susanita desde chiquito, ya quiere estar en pareja desde que abre un sí. ojo, ¿viste? Como que quiere armar su propio clan, su familia, su todo, ¿no? Para el que Eh, recién está enganchando, Maru, Venus es lo que nos atrae, exactamente. lo que nos gusta, nuestro deseo, ¿no? Lo Sí, que nos va a traer. hablando de los vínculos, porque Venus abarca mucho más, abarca también cómo generamos dinero, ¿no? Y un montón de otras Nuestro cosas, amor propio nuestro también. amor propio, y nuestra capacidad de concretar, pero bueno, para las relaciones sí vemos Venus, ¿no? Y sí, bueno, a lo mejor relaciones muy simbióticas, esto de que busquen mucho la dependencia, acá sí, viste, como que bueno, vamos, haciendo todo, es todo o nada, nos fusionamos un poquito. Y Venus en Leo, sí, obviamente llaman la atención, ¿no? Son como Ah, las también Venus así. leoninas. Sí, Tremendo. las vas a reconocer siempre. Sí, no pasa desapercibido. No pasan desapercibidas. Les gusta ser como especiales, muy dramáticas, muy teatrales, ¿no? También como muchas capacidades para lo artístico, obviamente. Son súper sinceras, pero bueno, son muy demandantes. Son muy demandantes porque son el centro de la atención, Exactamente. ¿no? Así que tenés Entonces, que estar por y para. exactamente, porque hay mucho amor propio también desarrollado, entonces no puede estar ahí con cualquiera que esté menospreciando su amor propio. Y las Venus, ay, perdón, se me cayó el auricular. Las Venus en Virgo, quizás les va a costar sacar lo bueno, porque bueno, tienen esto de que siempre están como con la exigencia, que hablábamos un poco parecido, pierden la capacidad de disfrute, entonces cuesta, pues son un poco más frías, quizás son personas que buscan, viste, a lo mejor relaciones incluso hasta a distancia, porque no tienen que involucrarse tanto, no tienen que demostrar tanto, ¿sí? Ujú. Comunican lo justo y necesario, entonces quizás no se van a sentir cómodas atrayendo a alguien que sea un gran charlatán, porque imagínate, alguien que se esté hablando todo el tiempo, el otro va a estar esperando que le esté diciendo algo y va a decir, sí, no, a lo mejor. Porque Pues, claro, claro. pues, ¿sí? Porque todo es muy medido, todo está todo el tiempo en constante revisión antes de poder ser expresado, ¿sí? Ujú. Bueno, pasamos Hasta ahí. muy rápidamente. Muy, muy, sí, muy, muy por arriba. Esto se lo va a poder Sí, profundizar, pero ya les digo, pueden entrar en también en AstroDience, ¿no? Ahí es donde sí, buscan la carta. ahí pueden calcular su carta natal y ver en qué signo y en qué casa tienen también. Es importante ver también la casa donde está el planeta, porque no es lo mismo tener Venus en la casa 10 que se va a sentir todo el tiempo quizás más satisfecha con el trabajo, porque la casa 10 corresponde al trabajo, que si tengo a Venus no sé, en la Casa casa 12, donde, bueno, va a ser una Venus mucho más transpersonal, quizás más al servicio de la humanidad, y sí. entonces La cambia casa, mucho. Por eso la casa es el área de tu vida, es digamos. el área de la vida donde se manifiesta esa energía. Por eso Exactamente. cuando alguien dice, yo no me siento representado cuando hablan, no sé, de Capricornio, pero bueno, ¿en dónde? Porque si vos tenés tu Capricornio no sé, Claro. en la casa 3, por ejemplo, que es la parte de la mente, la comunicación, los hermanos, qué sé yo, digamos, ahí va a estar, o cómo pensamos, ahí va a estar todas nuestras características en su Ujú. esplendor. Ahora, quizás en el trabajo no tenemos nada que ver con Capricornio, tenemos otro Tal signo. cual.
¿no? Exactamente, Entonces, entonces por eso cambia tanto. Ahora, cambia un preguntarte por montón. último, Maru, ¿qué tiene que ver la casa 7? La casa 7 es la casa de la pareja, es la casa del complemento, ¿sí? Lo que pasa es que por sí sola quizás no nos vaya a decir mucho. Mm, ¿Por qué? Porque puede ser que no tengamos ningún planeta en esa casa, ¿sí? Por eso es tan importante ver Venus y la Luna. Pero sí, la casa 7 va a ser cómo yo busco mi complemento. O sea, nuestro ascendente va a ser la casa uno. Entonces, si yo, por ujú, ejemplo, tengo ascendente en Escorpio, en mi casa 7 voy a tener a Tauro, que es el Laura. opuesto complementario, ¿sí? Debe Entonces, ser la energía que a quizás, vos te parece atractiva. Ahí lo empezás a ver sí, en tus vínculos cercanos. Viste, cuando ves casa exactamente. 7 por lo general tus amigas, tu entorno tiene esos signos, porque es una energía que a Exactamente, vos o te... quizás no tiene ese signo, porque, pero tiene Ah, esa también. energía, o sea, a ver, ese signo lo va a tener en alguna parte de su carta natal, porque todos tenemos todos los Todos signos en tenemos algún todo. lugar, ¿no? Pero a veces dicen, no, pero a mí los que me rodean no son de Tauro. Sí, ok, pero quizás tienen esas Manejan esa características. energía. Ujú, Manejan esa energía de prestarle atención al cuerpo, a las necesidades, a darse sus gustos, ¿no? A lo ujú. simple, porque también Tauro nos pone en contacto quizás con lo simple, versus Escorpio que es lo complejo, lo profundo, ¿no? Exacto. Así que bueno, nos queda la otra parte para después compartir y después Sí, seguir charlando un poquito más. Quienes quieran sí. profundizar, Maru, ¿dónde te encuentran en las redes sociales? ¿Y el curso de astrologías es on demand o tenemos fechas? No, las clases de astrología son individuales, o sea, son Mm, 100% personalizadas, es uno a qué uno. bueno. Sí, Porque es una la clase verdad como que una clase de astrología personalizada para tu carta. exactamente, porque trabajamos mucho con la carta de uno, obviamente vemos todo, pero está bueno porque te sirve como proceso para poder entenderte a vos misma, ir viendo toda tu carta, cómo se va vinculando, y está dividida por niveles, obviamente, para Sí. los que ya tengan cierto grado de conocimiento y bueno, quieran avanzar en algo más, es como que lo vamos diseñando muy en base a la necesidad del otro, ¿no? Porque, Mm, bueno, en estos tiempos donde todo está grabado en internet, en un curso igualito para todos, sí. acá una luna en acuario quiere hacer algo distinto, diferente y bueno, busco esto como la personalización, ¿no? La importancia de ver también que no todos tienen los mismos ritmos de aprendizaje, Ujú, justamente, y ujú. poder saber eso a mí me sirve para hablarle a cada uno en el lenguaje que necesita para poder aprenderlo. Si no, creo que se desaprovecha mucho. Así que Es- bueno, a es- mí me encuentran en responsable ser, @responsable ser. ujú. Ahí está mi Instagram, TikTok, todavía no lo manejo muy bien, pero está. Y lo mismo de la página web que es responsableser.com.ar. Bien, por último, Maru, consejo Sí. para los vínculos, para la pareja. Consejo para la pareja, trabajar mucho en uno. Hay que trabajar mucho en uno mismo. En sus Ese sombras es también, ¿no? en Mucho. sus sombras, exactamente. Ese es el consejo que nadie quiere escuchar. Pero No tenemos lamentablemente consejo muy no romántico. podemos tocar un botón, ni como me dijo una vez una persona, no más es un spray. Pues si te hago un spray que para resolver problemas es el spray de $1.000.000. Claro, no, no, imagínate. No, consejo trabajar en uno, seguir viendo nuestras sombras, ponerle luz, ser amorosos también con nosotros mismos. En la medida que aprendemos a ser amorosos con nosotros mismos, podemos aprender a ser amorosos con los demás y Mm, flexibles con los demás, pero todo empieza acá. todo Todo empieza empieza por casa y la casa nuestra somos nosotros. totalmente. Maru, te agradezco muchísimo esta Gracias por masterclass la que tuvimos, invitación. básicamente, sobre, tal cual, sobre cómo interpretamos nosotros el amor desde la astrología, la importancia que tiene, de Sí, cómo interpretamos esto que es muy buscado y creo que hay que parar un poco con querer buscarlo tanto y empezar a exacto. hacer aquello que queremos y dejar que eso venga. Eh, Por yo eso creo es que ahí que te también decía, en la medida en que trabajamos en nosotros mismos, el otro viene solo, exactamente. viene solo. Ahí va. Bueno, Un muchas placer, gracias por la Maru. invitación, Vani. Y bueno, la próxima seguimos con el resto de los Se los signos. prometemos porque si no se van a enojar. Sí, se la va a enojar. Muchísimas gracias. Te mando un Nos beso vemos. enorme. Muchas Buen gracias. fin de. Igualmente, hasta luego.
Con nosotros en Maru Nevia estuvimos charlando en esta masterclass que duró ya casi una hora. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan revivir en las redes sociales, en mi YouTube, en Ina Cárcamo, en Facebook ahora está haciendo y también va a estar subido en mi Facebook, para que ustedes puedan encontrar en su carta y lo puedan ver. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a estos temas, así particularmente como masterclass? Porque les trae muchísima información que ustedes pueden en un ratito que tengan de uno, cómo mira tanto las redes sociales, pueden decir, che, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo yo reacciono? ¿Cuál es, en qué momentos me siento como, ¿no? Que se me está invadiendo mi espacio, que no está siendo un lugar seguro mi pareja, y ya lo puedes aplicar. Porque teniendo esta información que te dio Mario en este sentido, pasamos los primeros 6 ya podés empezar a aplicarlo si es que se tocó tu luna o tu Venus en este caso. Así que bueno, ahí te dejo, la página es AstroDience, es cómo lo podés encontrar para poder ver justamente tu carta y demás. Necesitas la hora exacta, tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento y la hora exacta en la que naciste, así que busca la partida y ahí ya vas a poder tener mucha información al respecto de vos. Seguimos con esta temática de las relaciones conscientes, porque